Buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora, a este tercer encuentro de investigadores del Pacífico colombiano. En realidad es todo un honor que se hayan conectado, que hayan atendido a nuestra convocatoria y estén el día de hoy aquí con nosotros en este espacio virtual. De nuevo saludarlos, a todas estas personas que el día de hoy nos acompañan. El tercer encuentro de investigadores del Pacífico colombiano es organizado por los Centros Culturales del Banco de la República de Popayán, Cali, Buenaventura, Pasto y Quibdó, y se ha pensado con el objeto y con el objetivo de contribuir con la gestión del patrimonio cultural de la nación, el fortalecer el acceso al conocimiento y la difusión de la investigación. Em, el tercer encuentro de investigadores del Pacífico colombiano nos permite dar cuenta de las líneas de estudio, experiencias de trabajo de campo, epistemologías y ontologías de las comunidades en tres ejes temáticos: etnoeducación, medio ambiente y cultura y su dinámica. O sea, la dinámica del encuentro consistirá en contar con una conferencia central por cada eje temático y la presentación de 4 trabajos de investigación que fueron previamente seleccionados en cada uno de los ejes. Les contamos que para este encuentro, la convocatoria de los trabajos de investigación recibió 52 ponencias, 27 para el eje temático de cultura, 14 para el eje de medio ambiente y 11 para el tema de educación. Estas ponencias son provenientes de investigadores de diferentes ciudades y municipios del país, tales como Bogotá, Popayán, Cali, Pasto, Medellín, Buenaventura, Tumaco, Tuluá, y de todas estas 52 ponencias que se recibieron, se seleccionaron 12 ponencias, 4 por cada uno de los ejes temáticos. Siendo así las cosas, el día de hoy, en esta primera sesión del tercer encuentro de investigadores del Pacífico colombiano, la línea temática que vamos a desarrollar es la etnoeducación. El eje temático de la etnoeducación girará en torno a a la conmemoración de los 30 años de la Ley 70, y se ha pensado como un espacio abierto a las reflexiones desde los territorios, y a la producción académica generada en materia de etnoeducación en los 4 departamentos del suroccidente colombiano. La educación para grupos étnicos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Fue así definida por la Ley General de Educación, la Ley 115/1994, reconociendo que no era exclusiva para comunidades indígenas o afrocolombianas, sino también para los pueblos raizales, rom o gitanos. La etnoeducación como proceso social permanente para los pueblos es un proceso de reflexión y construcción colectiva. Es una herramienta de autoidentificación que se inscribe en los proyectos de vida de los pueblos y que fortalece su autonomía. Para abordar este tema de la etnoeducación, el día de hoy nos acompañan 2 académicos, el profesor José Antonio Caicedo y la profesora Elizabeth Castillo. Ellos abordarán en esta ponencia los 30 años de la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el Pacífico Sur. Una vez nuestros conferencistas centrales terminen su exposición, se abrirá un espacio de preguntas o comentarios. Bueno, les voy a comentar un poco sobre los conferencistas de hoy. La profesora Elizabeth Castillo ella es psicóloga social comunitaria por la Universidad Nacional de Colombia y magíster en psicología social de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es docente e investigadora del Departamento de Estudios Interculturales y del Centro de Memorias Étnicas de la Universidad del Cauca.
En cuanto al profesor José Antonio Caicedo, él es sociólogo de la Universidad del Valle y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Actualmente es profesor del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca y coordinador de la cátedra afrocolombiana Rogerio Velázquez Murillo. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Primero que todo, pues agradecer la invitación que nos hace desde el Banco de la República, Isabel y a mí, profesores del Departamento de Estudios Interculturales, para hablar un poco de este proceso tan importante como es la conmemoración de los 30 años, 3 décadas de la vigencia de la Ley 70 de comunidades negras, y dentro de ese proceso, que es muy amplio, el desarrollo de la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos, un campo de trabajo, investigación, pero fundamentalmente de militancia, que reconocemos y que hemos tratado, que corresponde a nuestro ejercicio, eh, de indagar, sobre todo de reconstruir una memoria sobre lo que ha sido el desarrollo de este proceso. Nosotros vamos a hacer una presentación en dos partes. La primera, primer ejercicio de memoria histórica de lo que ha sido a nuestra manera de ver y por supuesto apoyados en una serie de documentación bibliográfica, fuentes secundarias y primarias, lo que ha sido el desarrollo de este proyecto y este proceso tan importante para el país como es la educación y la cátedra. Y en la segunda parte, que la va a desarrollar Elizabeth, poco cómo han sido también una formas de conceptualización y de avance desde el orden pedagógico sobre estos dos ámbitos tan importantes. Y fundamentalmente porque parte del trabajo que hacemos, la licenciatura en educación de la Universidad del Cauca, tiene que ver con este ejercicio de llevar a desarrollos curriculares específicos muchas de los debates, reflexiones, conceptualizaciones que los movimientos, las lideresas, académicos de distinto orden han venido haciendo. 30 años de educación y cátedra de estudios afrocolombianos, 1993-2023. La siguiente, por favor. Rápidamente, lo que queremos hacer es un ejercicio de contextualizar algunos hitos históricos que nos parecen importantes para comprender cómo este surgimiento de la educación, si bien es cierto, surge en Colombia, o por lo menos aparece en el marco del multiculturalismo de los años 90, pues es un proceso anterior que, si bien es cierto, no tiene esa denominación como un desarrollo desde el punto de vista jurídico, sí como un proceso de luchas y acontecimientos que se venían desarrollando desde muchas décadas. Nosotros vamos a centrar fundamentalmente en la década de los 70 para entender, por ejemplo, cómo en el contexto americano y latinoamericano hay un conjunto de luchas que demandan distintas acciones y reivindicaciones tanto a la sociedad como a los estados de la época, que empiezan a articularse y a dialogar en el contexto nacional. En el caso latinoamericano, pues indudablemente la conferencia de Barbados en 1970 introduce un concepto muy importante que va a ser el del etnodesarrollo en cabeza de Bonfil Batalla, y donde surge la idea de una militancia académica, una antropología militante que empieza a dialogar o ser interpelada los relatos hegemónicos de las ciencias sociales, y en ese sentido la voz de ciertos pueblos indígenas, afro descendientes en la época empieza a ser fundamental. Esto sumado con el contexto de luchas y reivindicaciones sociales, luchas anticoloniales y derechos civiles que se están dando en el continente. En el caso colombiano, la fundación del Centro para la Investigación de la Cultura Negra de las Américas en los años 70, a cargo de Amiresmi Córdoba, pero también de un trabajo que se viene dando
en Bogotá por parte de una militancia que empieza a reivindicar, a cuestionar fundamentalmente el papel de la escuela como una institución ideológica de negación de las culturas, lo que se llamaba en ese entonces la cultura negra, va a ser muy importante. También el primer congreso de la cultura negra de las Américas, de lo cual hoy, pues digamos, hay una serie de investigaciones que empiezan a develar ese hecho como un hito que fue desconocido y silenciado la investigación social por muchas décadas y que hoy, rastreando en su memoria, en sus archivos, pues empieza a denotar también la emergencia de voces públicas que cuestionan la invisibilidad de la cultura negra en la enseñanza de la escuela. Y también el Congreso de Negritudes de los años 77 en Cartagena, que va mostrando todo ese fenómeno. En la década de los 80, pues ya podemos ver el desarrollo también de esos congresos en otros países, no solamente en Colombia, ya la academización del concepto de no desarrollo, donde emerge y parte el concepto de no educación, y por supuesto todos los fenómenos que se están dando y se están reglamentando jurídicamente, como el convenio 169 de la OIT del 87 sobre pueblos tribales. Esto también tiene un correlato en el contexto nacional y es la fundación del Movimiento Nacional Cimarrón, su programa de educación en el año 86, los seminarios de cultura negra que una vez fundado el SICUN empiezan a generar un proceso de formación y de capacitación docente, y por otro lado las educaciones que denominamos comunitarias que se están dando en regiones como La Balsa, Tumaco, Palenque, Villapaz y San Andrés de Providencia. Esto lo que muestra indudablemente es que hay un camino previo a los años 90 donde la organización social, los colectivos de maestros profesionales, colectivos de trabajo, la indagación, la investigación proveniente de estos colectivos, obviamente articulada a distintos escenarios, van develando y van configurando una serie de demandas dentro de las cuales la educación o las demandas educativas, por un lado las educaciones comunitarias en los territorios, pero también en las ciudades, la necesidad de que el sistema educativo oficial incorpore lo que en ese entonces se denominaba cultura negra o las culturas negras, empieza a tener una visibilidad, una voz pública que si bien es cierto no tiene todavía el gran impacto en la sociedad, estos eventos, estos escenarios empiezan a interpelar y a ser expuestos en la prensa nacional, en la investigación, incluso en la academia con la emergencia de los estudios de un campo profesionalizado que se denomina estudios afrocolombianos, empieza a generar este proceso. Quizás un hito fundamental de eso es lo del Congreso de las Culturas Negras de las Américas del 77, donde se plantea la oficialización de la cultura negra en los pensus educativos y en todos los países donde hubiera presencia de población negra. Este contexto latinoamericano pues, también tiene, articula, pero tiene otras perspectivas ya en los años 90, donde indudablemente lo que muchos autores han denominado el giro multicultural es determinante para ir incorporando parte de estas demandas. Y esto es fundamental para mostrar que no es solamente en los años 90 donde surge este proceso reivindicativo, sino que son procesos que hay que verlos en una línea de tiempo anterior para ir mostrando cómo esas viejas demandas se van articulando. Muchos de los militantes de los años 90 son también, vienen de estas tradiciones anteriores, han estado en diferentes eventos, se han formado mucho en este pensamiento anticolonial y eso pues va a redundar un poco en los años 90 en todo el desarrollo de lo que más adelante vamos a conocer de la etnoeducación como una política pública. En el contexto pues, nacional, indudablemente, la constituyente del 89 es como el preámbulo a ese proceso, pero hay que recordar que la constitución de 1991 deja
una especie de limbo jurídico a las poblaciones negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Por eso hay que esperar hasta 1993, 2 años, cuando se plantea el artículo 55 transitorio, el artículo transitorio 55, que congrega toda una serie de organizaciones y de movimientos ya a nivel nacional, quizás mucho más consolidado, mucho más edificado, que propende por no solamente la visibilización, sino ya el reconocimiento jurídico de estas reivindicaciones que son históricas. Y esto ya podríamos hablar concretamente de la emergencia de un movimiento pedagógico afrocolombiano mucho más consolidado, que lo vamos a tener ya cuando hay un diálogo más fuerte con el ministerio o con los ministerios de educación, seminarios que empiezan a surgir en distintas localidades, en distintos territorios, y ese giro multicultural que hace ese reconocimiento jurídico hay que entenderlo, por supuesto, en dos vías. Por un lado, todos los cambios a nivel global que se están dando en América Latina y en Colombia, pero también lo que está pasando con la agencia propia de los movimientos. En el devenir del debate educativo entre comunidades negras afrocolombianas, podríamos hablar entre 1991 y 1997, ¿cierto? Distintos encuentros en Quibdó, en Tumaco, en Cartagena, en Guapi, en Chinauta, donde empiezan a develar y a conceptualizar, y esto me parece fundamental, y es que en el ámbito de la educación, como acontece en el ámbito de los estudios afrocolombianos, también hay un desarrollo conceptual, un desarrollo pedagógico. En el Quibdó 91, pues aparecen esos primeros planteamientos teóricos sobre educación en comunidades negras. En Tumaco, en el 92, el concepto en educación es pensado desde la perspectiva de la cultura negra. En el 93, en Cartagena, la socialización ya de experiencias regionales, propuestas y proyectos comunitarios. Y en el año 94 aparecen ya la construcción de lineamientos generales de educación en comunidades negras, hasta el 97, donde ya hay una socialización del concepto propiamente de educación. Y obviamente entender todo este proceso jurídico de reconocimiento no se puede comprender solamente como una perspectiva desde el Estado, sino el resultado de una serie de negociaciones, de debates y discusiones que están suscritas inicialmente pues, en la ley 115 de 1994, la ley orgánica donde se reconoce la educación para grupos étnicos como parte de ese reconocimiento multicultural, y por supuesto el decreto 804 del 95 que vehiculiza y que tramita esa perspectiva de la educación. Lo que acontecemos entonces es a un campo normativo que tramita jurídicamente una serie de demandas que son históricas, que son desarrolladas, y agencias de sujetos colectivos, también individuales, de personas que indudablemente entendieron que el sistema educativo debía transformarse, que el sistema educativo por lo menos debería ser interpelado, y que había que reorganizar tanto desde el punto de vista de la política educativa como de la perspectiva pedagógica, curricular y epistemológica este fenómeno. Entonces, esas luchas políticas intelectuales afrodescendientes son una voz muy notoria que ha cuestionado el racismo desde la perspectiva educativa, y que indudablemente ahí está el papel de las organizaciones negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Y la ley 70 de 1993, que conmemoran 3 décadas, pues hay que entenderla como eso, como el resultado de una agencia política organizativa, donde entre muchos otros procesos que se reconocen como los derechos a los territorios colectivos, derechos de representación, pues está la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianas, como dos proyectos que, si bien es cierto, son distintos, están relacionados en la medida que tratan de abordar de modo
integral, en educación como un proyecto casa adentro en los territorios para el fortalecimiento étnico y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como una propuesta que podríamos denominar más intercultural o multicultural para ser implementada en las instituciones educativas públicas y oficiales de todo el sistema educativo, no solo para las poblaciones afro, sino para la comunidad docente o las comunidades docentes en general. Por supuesto que esto tiene muchos límites. Casi todos los relatos y análisis que se hacen redundan en la falta de implementación de la cátedra, fundamentalmente de lo mucho que falta por hacer, pero también hay que empezar a mostrar los trabajos que se han hecho de distintas experiencias y de diferentes colectivos que han apropiado toda esta perspectiva tanto jurídica, nosotros apropiamos esta memoria política para mostrar que se ha hecho un trabajo que más allá de los límites y de las limitaciones que estos tienen, es fundamental seguirle aportando a esta perspectiva. Bueno, yo dejaría ahí, obviamente, esto es un trazo demasiado panorámica para mostrar algunos de los hitos que lo que queremos es significar que esta lucha no empieza en los años 90, sino que los años 90 es la cristalización y la materialización parcial desde el punto de vista jurídico normativo de unos procesos que son anteriores y que han hecho de la educación realmente y la cátedra un patrimonio de los movimientos sociales para la nación. Le doy la bienvenida a la profesora Elizabeth Castillo para que continúe. Adelante, profe. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En el mismo sentido de conversación que José Antonio viene planteando, queremos hacer una reflexión en esta segunda parte y en el contexto de lo que significa celebrar los 30 años de promulgación de la Ley 70, que justamente se conmemoran en este mes. Queremos hacer una reflexión sobre lo que consideramos el aporte fundamental de la etnoeducación que se adelanta en la costa pacífica colombiana y también en la costa pacífica tumaqueña. Estábamos diciendo que el conjunto de experiencias que completan un poco más de 4 décadas, que se han adelantado en los municipios de Guapi, de Timbiquí, de López de Micay, en Tumaco, consideramos que constituye un patrimonio cultural de la diáspora africana en este lado de Colombia. ¿Y por qué lo decimos? Luego de muchos años de acompañar en territorio estos procesos, de estar junto a las maestras y los maestros que impulsan la etnoeducación afrocolombiana, de trabajar con los colectivos docentes que hacen cátedra de estudios afrocolombianos en la costa pacífica, hemos reconocido que estas dinámicas han contribuido de manera decisiva a preservar la memoria cultural de la diáspora africana en el Cauca y en el litoral pacífico. Estas experiencias han recuperado muchos de los saberes tradicionales, de las prácticas culturales e incluso han movilizado posibilidades que hoy le dan una existencia a, por ejemplo, uno de los festivales más importantes que tenemos en Colombia, como el Festival Petronio Álvarez, porque lo que mucha gente no sabe es que lo que ha garantizado la conservación de la marimba, de los luthiers, de los grupos, de las cantadoras, de las distintas prácticas que se movilizan alrededor de estas músicas tradicionales, está profundamente relacionado con las prácticas etnoeducativas que muchas maestras y maestros, a veces anónimos, a veces poco reconocidos en el centro del país, han venido agenciando de manera comprometida y amorosa desde hace muchas décadas. En ese sentido, yo quiero traer aquí un planteamiento que siempre nos ha parecido muy potente de un colega de Timbiquí, de ese lugar maravilloso en donde está una de las poetas maestras más queridas, Teresa Benté, y el profesor Raúl Sá plantea, concebimos la etnoeducación como un proceso de construcción donde priman los saberes, la cultura y los principios en cuanto a la identidad. La etnoeducación la vemos como una apuesta cultural y de reivindicación. Es la manera de fortalecer nuestros propios procesos identitarios y que nos reconozcamos como tal.
Así que queremos reconocer para la Costa Pacífica tres grandes aportaciones que en materia pedagógica hace esta trayectoria de más de 30 años de etnoeducación afrocolombiana y de cátedra de estudios afrocolombianos. En primer lugar, tenemos que reconocer que estos procesos nos han aportado la pedagogía de la memoria larga de la resistencia. Y eso tiene que ver con un trabajo muy importante que han hecho muchas y muchos profesores, autores, que también están haciendo hoy presencia en Chocó, como el profesor Teolindo Perea, como los distintos colectivos, que han mostrado la importancia de recuperar esa memoria larga de la resistencia para la escuela, a través de distintas prácticas que incluyen la publicación de textos escolares, que incluyen la publicación de diccionarios, que incluye también la posibilidad de ofrecerle a los colectivos docentes los materiales y las investigaciones que se requieren para dar cuenta de esa memoria larga en las escuelas. Un segundo aporte que es muy importante y conmovedor es lo que llamamos las pedagogías de las culturas orales fluviales, un concepto que tomamos del poeta Alfredo Banín Romero, quien decidió en su condición literaria y de etnólogo nombrar al Pacífico colombiano como un territorio de culturas orales fluviales. Culturas orales nutridas, recreadas por la relación con las aguas, con los ríos, con la relación marina que se tiene. Y en ese sentido, la etnoeducación afrocolombiana que se ha venido haciendo en estos territorios del Pacífico ha permitido que esta cultura oral fluvial se mantenga, se recree y esté hoy totalmente revitalizada en una narración ancestral que sigue de generación en generación nutriendo la historia y la memoria de estos pueblos. Y un tercer aporte que creemos fundamental, que nos ha dejado esta trayectoria de las etnoeducaciones afrocolombianas de la costa pacífica, es la pedagogía de la reafirmación cultural e identitaria. Y con esto estamos refiriéndonos a esa capacidad que tienen las prácticas etnoeducativas de afirmar y valorizar la identidad afrocolombiana en las distintas expresiones y en los distintos matices que tiene en una región tan interesante y tan compleja como el litoral pacífico. Así que una de las cosas que creemos que es muy importante es que el país reconozca que las etnoeducaciones afrocolombianas han nutrido y han contribuido de manera fundamental a ampliar la perspectiva pedagógica de lo que significa el diálogo entre la escuela, la cultura y la comunidad afrodescendiente. En ese sentido, creemos que cuando hacemos un balance, que siempre tiene el riesgo, por supuesto, de dejar por fuera muchas cosas, de no incluir los procesos recientes, pero de todas maneras intentamos que ese balance promueva también otros reconocimientos. Creemos que la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos le deja al país hoy, después de 4 décadas de movilización social y de movilización docente, 4 grandes aportes. En primer lugar, las pedagogías del reconocimiento y la dignificación, que es algo fundamental para curar a una nación enferma de complejos racistas, clasistas, que hacen que hoy tristemente tengamos que seguir presenciando los ataques que se hacen bajo esa supuesta supremacía racial a figuras entrañables como nuestra vicepresidenta, como quienes hacen parte también del mundo de la política nacional. Así que es la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos la que le ha dejado al país este planteamiento de las pedagogías del reconocimiento y la dignificación. Un segundo aporte es el trabajo en torno a la reafirmación cultural e identitaria dentro del sistema escolar. Y eso ha significado especialmente la posibilidad que muchas maestras y maestros que se encuentran a lo largo y ancho del territorio colombiano puedan reivindicar de manera absolutamente clara y con toda la emoción del caso su historia y su condición identitaria como descendientes de la diáspora africana.
Un cuarto aporte que es muy importante en estos tiempos en que sabemos sobre el conflicto que se vive en muchos de los territorios del Pacífico, ha sido el papel que la etnoeducación ha cumplido en la defensa y el cuidado del territorio. Y eso tiene que ver con una labor increíble que hacen muchas maestras y maestros en torno a las azoteas, a las huertas tradicionales, a la recuperación de semillas, a la etnobotánica, a la herbolaria, a prácticas que tienen que ver con el cuidado del territorio ligado al cuidado de la vida. Y finalmente, tal vez uno de los mayores aportes que este país tiene que reconocerle a la etnoeducación afrocolombiana y a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y es haber abierto el camino hacia una educación antirracista. Es un camino que estamos transitando hace más de una década, pero que indudablemente tiene que reconocerse que su origen está en los intelectuales, en las activistas, en los militantes, en las docentes, que desde los años 70 vinieron insistiendo en que la escuela se tenía que transformar para crear otra perspectiva y otra mirada sobre nuestra historia con relación a los pueblos afrodescendientes. Yo quiero dejar esta conversación que la hacemos además con el profundo amor y reconocimiento a nuestra amada costa pacífica y a quienes desafortunadamente hoy no nos acompañan, a muchas de las líderes y de los líderes que hicieron parte de esta historia, pero que ya no están hoy aquí en este mundo físico. Queremos cerrar con un poema de nuestra querida maestra timbiquireña Teresa de Jesús Benté, egresada de la Escuela Normal Superior de Guapi, y quien hace parte de esa generación que nombramos como las poetas maestras del Pacífico colombiano. Su poema, que ha sido además un texto que ha transitado por muchos ríos y que ha acompañado muchas aulas de clase en los distintos municipios de la costa pacífica, se llama África mía. Por descender de África, tengo una deuda tan grande que en tantos años de vida no he podido pagar. Si me voy a una oficina, empleo voy a buscar, apenas ven mi color, no me dejan ni entrar. No importa lo que presento, ni cuánto debo saber, solo miran mi color. Por Dios, ya no sé qué hacer. Les digo que soy doctor y les puedo asegurar, denme la oportunidad para poderles comprobar. No importa que yo esté aquí y tú allá en la lejanía. África, África mía, oye las quejas del alma mía. Muchas gracias. Yo quisiera compartirles, voy a prender mi cámara, un poco de las impresiones que me deja la conferencia de los profesores y, y en realidad resaltar el proceso de la etnoeducación afrocaucana como, como este mecanismo para recuperar, salvaguardar, transmitir a las futuras generaciones em, esa riqueza cultural que poseen las comunidades y pueblos afrodescendientes y cómo se albergan en todos estos conocimientos, las sabidurías, ¿no? Los saberes sobre el territorio, como lo mencionaba usted, sobre la botánica, también sobre la fauna, también incluso sobre el cuerpo humano. Aquí en el Banco de la República, pues tuvimos tenemos la exposición itinerante sobre parteras del Pacífico y ver todo ese y ver cómo en esa práctica tradicional de la partería se conjuga no solo la herbolaria, sino también los conocimientos del cuerpo humano, también todos los pensamientos, las creencias, ¿no? Y que todo esto se traduce en poder vivir, ¿no? Y en saber vivir, en saber afrontarnos a los retos diarios de la cotidianidad, pues, digamos, en este planeta. Entonces, pues, agradecerles esta presentación que nos ilumina un poco el campo sobre el tema de la etnoeducación afrocaucana. Muchas gracias. Bueno, pues queremos aprovechar unos minuticos para hacer una invitación. Este año, por primera vez, vamos a tener un espacio de etnoeducación afrocolombiana en el Festival Petronio Álvarez, así que a quienes están acompañando
este encuentro tan maravilloso de investigadores del Pacífico organizado por el Banco de la República. Les invitamos a que en la Ciudadela del Petronio Álvarez busquen la Casa de la Etnoeducación. Allí van a estar expuestas muchas de las obras de autoras, de autores, de activistas, de quienes han hecho posible que hoy en Colombia tengamos este patrimonio pedagógico y cultural llamado etnoeducación afrocolombiana. Por ahora, darle nuestro agradecimiento a la profesora Elizabeth, al profesor José Antonio, por haber compartido con nosotros su conferencia, todas sus experiencias alrededor de la educación y la cátedra que imparten en nuestro territorio, acá el suroccidente. Sé de primera mano que son no solo unos docentes, sino también unos líderes que han tenido iniciativa y han jalonado bastantes procesos acá en el suroccidente colombiano. Entonces ha sido pues, realmente todo un honor poder contar con ustedes el día de hoy.